Bajo el tema, Cristo tiene el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Cristo tiene el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Libro de Lucas, en su capítulo 8, verso 40 en adelante. Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellas mismas dicen así: Cuando volvió Jesús a recibir la multitud con gozo, porque todos lo esperaban, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado todo en médico, todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque ha conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a su pie, y le declaró delante todo lo que pudo, todo el pueblo, y por qué causa lo había hecho. Y al instante habían sido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando, cuando vino aún de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y oyendo Jesús respondió: no tema, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todo, hacía lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te ruego, Dios mío, por cada una de las personas que están escuchando, que sea tú, Dios mío, que tú estés poniendo esta palabra en sus corazones, Dios mío, que tú estés sanando la dolencia, Dios Santo, que tú estés poniendo que nosotros estemos confiando más en tu palabra, que cada una de las personas puedan entender que tú tienes el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, que tú tienes el poder sobre los demonios, que tú tienes el poder sobre la naturaleza, que tú tienes el poder sobre todo, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo vaya confirmando la palabra que se estén diciendo en esta mañana en los corazones de cada una de las personas. Padre, yo te ruego, Dios mío, por aquellas personas que no se pueden levantar, por aquellas personas que tienen problemas, por aquellas personas que tienen enfermedades, por aquellas personas que están postradas en cama, Padre Santo. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú vayas obrando en su vida, Dios mío, porque nosotros los seres humanos estamos imposibilitados aquí en la tierra, pero tú tienes el poder y estamos confiando en que tú tienes el poder de sanarnos, que tú tienes el poder de llevarnos a tu reino eterno, Padre amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tú, Dios mío, entrando en los corazones de cada una de las familias, para que tengan buenos tratos, Dios mío, los esposos con las esposas y los hijos, Padre amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús también, que yo te ruego, Dios mío, en esta mañana,
por cada una de las autoridades de nuestro país y de todas las naciones que tú has establecido, que tú has puesto, Dios mío, por todos los gobiernos, para que tú estés gobernando a través de ellos, Espíritu Santo de Dios. Obra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres el que tiene el poder, Dios mío, tú eres el que tiene la grandeza, tú eres el que tiene la majestad, tú eres el que eres soberano, Dios mío, y como tú eres soberano en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, nosotros reconocemos el poderío que tú tienes y reconocemos, Dios mío, que tú tienes el poder sobre todas las cosas y tú tienes poder de quitar todo lo que nos está agobiando a nosotros, los seres humanos, Espíritu Santo de Dios. Obra, Dios mío, porque tú tienes el poder y nosotros lo reconocemos. Reconocemos esa grandeza que tú tienes en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Santo eres Dios Todopoderoso. Cristo tiene el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. El poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. El mundo vive aterrorizado. El mundo vive con miedo. El mundo le tiene miedo a lo que no puede entender y a lo que no conoce. Todas las personas que viven en el mundo, que no tienen esperanza, que no tienen a Dios, viven en un estado de temor. Y es algo constante. Y algo que debe preocupar tal vez a la humanidad. Es que se ha desarrollado, después de la caída del hombre, lo que es el poder de la tiniebla sobre los hombres que no tienen a Dios. En el libro del Éxodo, cuando Dios iba a libertar a su pueblo, allí encontramos una historia de que Dios iba a libertar a su pueblo y le dijo: hoy va a pasar el ángel de la muerte por cada una de las casas de los egipcios. Pero yo le voy a decir que sacrifiquen un cordero y que con la sangre del cordero pinten los dinteles de su casa, los postes de su casa. Y cuando la muerte vea esta sangre, no va a poder entrar a herir a sus hijos. Eso se lo dijo a los hijos de Israel, para que comprendiesen que Él tiene el poder de permitir que la muerte llegue a una persona y que Satanás ejerza el dominio sobre una persona. Dice que ellos hicieron según Moisés le había dicho. Sacrificaron un cordero, el cordero de la Pascua. Y cuando sacrificaron aquel cordero, pintaron los dinteles de su casa. Y cuando la muerte iba a entrar y vio la sangre, no entró. Pero en todos los egipcios que no tenían la sangre del cordero en la puerta de su casa, allí entró la muerte y mató al primogénito, porque eso no se quisieron cubrir con la sangre del cordero. Por eso es que después en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 23, Dios le dijo a través de Moisés al pueblo que ningún agorero, ningún adivino tenía poder sobre Jacob. Él está diciendo: ninguna hechicería, ningún brujo, ninguna adivinación puede hacerle daño a una persona que esté cubierta con la sangre de Cristo, porque Dios tiene el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana. Pero cuando la gente tiene una enfermedad, cuando la gente sabe que va a morir algún día
y ya tiene una enfermedad, le llega un pánico, le llega un terror, porque no sabe dónde está su destino eterno. Pero la Biblia, en el Señor, nos deja bien claro a nosotros. El apóstol Pablo diciendo en la carta a los Filipenses: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mientras el mártir Esteban moría, Lucas dice que cuando él cayó abatido a pedrada, fue que durmió, porque tiene una seguridad eterna de estar con el Señor. Durmió, no fue que murió. Es igual cuando usted se acuesta de noche, usted está imposibilitado de hacer nada más, pero no es que está muerto, porque en el día, en la mañana, entonces usted se levanta. Y así es toda aquella persona que tienen a Dios, que han aceptado a Cristo en su corazón. Tienen la esperanza de que con la muerte no va a ejercer su poder sobre cada uno de nosotros, porque aunque muera por un tiempo, duerma por un tiempo, eso no es una muerte eterna, porque no tiene el poder sobre lo que han confiado en Cristo Jesús. Ahora bien, hay personas que dicen estar confiando en el Señor, que dicen ser del Señor, y cuando le llegan estos ataques, cuando le llegan estas enfermedades, entonces se desesperan, entonces no encuentran qué hacer. Donde nosotros estamos leyendo en el libro de Lucas, en su capítulo 8, verso 40 en adelante, llegó la desesperación a una familia de un hombre. Pero antes de que esto se manifieste, Cristo estaba predicando el sermón del monte y estaba llamando a la persona a que se arrepintiesen. Cristo estaba de frente a la multitud y estaba predicando el evangelio del reino de Dios, poniendo las reglas del reino, porque Él es el Rey. Inmediatamente termina de predicar el sermón del monte. Cristo se encuentra con 3 individuos que le dicen que lo quieren seguir, pero los bienes materiales no lo dejan. Pero inmediatamente se encuentra con 2 personajes, con 2 endemoniados, y entra a aquella ciudad y le salen al encuentro. Y cuando esta gente le salen al encuentro, dicen que eran personas que estaban totalmente poseídos por Satanás, y Cristo los libertó de aquella condición. El poder que Satanás ejercía sobre estos hombres, Cristo lo echó fuera. Cristo lo dejó libre, porque Él tiene el poder sobre los demonios. Él tiene el poder sobre la naturaleza. Él tiene el poder sobre las enfermedades. Y aquí inmediatamente encontramos que la enfermedad había llegado a una mujer y la muerte le había llegado a una pequeña niña. Pero la desesperación le llegó a la familia. Inmediatamente dice que cuando Cristo salió de la multitud, la gente se admiraban de Él por lo que Él había hecho, por el poder que había demostrado. Dice que cuando Jesús volvió a recibir a la multitud con gozo, porque todos le esperaban, dice que vino un hombre, un varón. Dice que este era principal, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Era un hombre sumamente importante, era el principal en la sinagoga. La sinagoga era el punto de encuentro de cada uno de los judíos para alabar y adorar a Dios.
Este hombre, según su criterio, conocía a Dios. Este hombre, según su criterio, tenía confianza puesta en Dios. Este hombre, según él, conocía la grandeza de Dios. Según la ley, este hombre era el que preparaba todo en la sinagoga para el encuentro de los judíos. Era el que dominaba lo oculto. Era el que tenía el poder de organizar todas las organizaciones. Y este hombre le llegó la desesperación porque la hija se le estaba muriendo. Pero la influencia que él tenía entre los judíos y lo que él creía que conocía no le bastaba. Ni siquiera el dinero que él tenía le bastaba. Pero él conocía que aquel rabino joven, que era Cristo Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, Dios encarnado, había venido para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Y él estaba en esa condición porque su hija estaba enferma, se estaba muriendo. Y él reconocía que Cristo había hecho milagros y sanidades, y que había libertado a aquellos endemoniados. Y Cristo tenía ese poder para salvar a esa hija que él tenía. Versículo 42. Dice, porque tenía una hija como 12 años y estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Dice que este hombre se acercó a Cristo Jesús. Dice que cuando él llegó allí, se postró delante de sus pies y estaba rogándole que entrase a su casa para que él hiciera algo con su hija. Estaba en un estado de desesperación. Ya él creía que no había oportunidad para que la hija se levantara. Porque a veces la confianza que la gente profesa tener no llega a creer que las enfermedades Dios tiene el control sobre ellas. Porque mientras profesan que tienen confianza en Dios, inmediatamente las personas se desgarritan para los médicos sin primeramente clamar al Señor. Y este hombre fue y se postró de rodillas y le rogó a Jesús. Mire, Jesús era un hombre que, según él mismo dice, no tenía ni siquiera donde postrar su cabeza. No tenía riqueza, no tenía una familia prestigiosa, era pobre. Pero aquel hombre de renombre, que era principal en la sinagoga, encontró que el refugio estaba en Jesucristo. Y cuando él encontró que el refugio estaba en Cristo Jesús, se postró delante de sus pies para que él entrara a su casa. Pero sucede que había otra situación que se daba mientras Jesús iba a la casa de aquel hombre. Aquel hombre quería que él fuera rápido, porque la hija se estaba muriendo, estaba agonizando. Para el hombre le quedaba poco tiempo de vida. Para el hombre ya no había más esperanza. Si este hombre no viene pronto a su casa, esta hija se va a morir. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo en médico, pero todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mientras Jesús iba a la casa de este hombre, dice que una mujer que padecía del flujo de sangre se le acercó por detrás. Ahora, cuando dice que una mujer que padecía de flujo de sangre, esto es lo que usted conoce como el periodo menstrual en la mujer. Pero esta mujer tenía un problema, que simplemente no era su periodo menstrual. Dice que hacía 12 años que esta mujer padecía de esta tortura, de este mal. Imagínese usted, siendo mujer, que cuando ya tiene 7 días, ya no encuentra qué hacer. Esta mujer tenía 12 años. Esta mujer estaba en un estado de desesperación. Esta mujer tal vez tenía un problema en el útero, en los ovarios, o en su trompa de falopio, en su órgano más profundo, que la ciencia de aquel entonces
no podía penetrar donde el problema estaba. Hoy la ciencia está muy avanzada, pero en este entonces no podía nadie curar lo que esta mujer padecía. Hacía 12 años que padecía de este mal, y como era flujo de sangre, la ley decía que ella era inmunda totalmente para acercarse a la cosa de Dios. Esta mujer no podía tener comunión en la sinagoga, que era que se impartía la palabra de Dios. Esta mujer no podía acercarse a personas que estuviesen sanas. Esta mujer no podía tocar a nadie, porque lo convertía totalmente en inmundo a la persona a la que ella tocaba. 12 años padeciendo de este mal. Versículo 44. Dice que ella no podía ser curada por nadie. Dice que ella había gastado todo. Había ido a todos los diferentes médicos. Había buscado todos los medios, todos los recursos de ella, de su familia que la amaba, de todas las personas que se interesaban en la salud de esta mujer. Lo había gastado todo y ya no había ningún recurso. Y como no había ningún recurso, ya ella estaba tomada por inmunda en el pueblo y no se podía acercar a nadie. Versículo 44. Ella tomó un atrevimiento. Dice, y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjese si Cristo tiene el poder para curar las enfermedades, que no declaró palabra, no hizo una oración, no le puso la mano a esta mujer, no hizo nada absolutamente, sino que simplemente ella tomó un atrevimiento con fe y tocó el borde del manto de Jesús, el borde del vestido de Cristo Jesús. Ella le puso la mano y el poder sanador interfirió inmediatamente en el cuerpo decompuesto de esta mujer, y el órgano que había estado decompuesto por 12 años inmediatamente volvió a su estado original. Quizá usted está padeciendo de una enfermedad que usted cree que los médicos no pueden hacer nada, que usted cree que ya es el fin de su vida, que usted cree que no puede reproducir vida, que usted cree que no puede salir de esta condición. Hay una sola salida, que fue lo que hizo esta mujer. Tenga fe, confíe en Cristo Jesús, entréguese a Cristo Jesús y Él va a resolver esa dolencia que usted está padeciendo. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro, con lo que él estaba: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que poder ha salido de mí. Jesús estaba dentro de la multitud, y como Jesús estaba dentro de la multitud, muchas personas le estaban apretando. Muchas personas se estaban codeando con él. Muchas personas estaban juntas con él porque era una multitud y todo el mundo quería tener la comunión con él. Pero había algo que esta mujer tuvo que fue diferente a todos los que se acercaron a Jesús. Inmediatamente los discípulos le dijeron: ¿cómo tú dices? ¿Quién es el que te ha tocado? Porque la multitud está junta contigo. La multitud te está codeando. Cualquiera de la multitud pudo haber sido. Versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder sanador de Cristo interfirió aquella enfermedad. Y aunque Satanás haya puesto una enfermedad en su cuerpo, Satanás haya puesto una dolencia en su cuerpo, o algún desgaste físico, o algún problema por usted tener una vida desenfrenada, por estar en la droga o en el alcohol, o estar fumando, y usted viene y se arrepiente de su pecado, y usted viene con fe a los pies de Jesús, Él puede hacer ese milagro y restaurarlo, porque Dios no se puede imposibilitar.
El poder de Él es por encima de la enfermedad. Poder ha salido de mí, dijo Jesús. Versículo 47. Dice: entonces la mujer vio que no había quedado oculto, y vino temblando y postrándose a su pie, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado, y al instante había sido sana. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Esta mujer se propuso en su corazón, ella misma diciendo: si tan solo yo tocase el manto del maestro, yo seré sana de aquel azote. Pero la mujer vio que Jesús se había dado cuenta de que no era alguien que estaba en la multitud, que no había sido alguien que se había codeado con él, sino que había recibido sanidad porque el poder había salido de Jesús. Dice que ella se dio cuenta porque Cristo le había dicho. Y cuando esta mujer se dio cuenta que había sido descubierta, inmediatamente dice que temblando vino y se postró delante del Señor, porque ella creía que había hecho algún mal, porque persona que ella tocara en esta condición era inmundo también y debía ser apedreado por el pueblo. Ella cree que le había hecho algún mal al maestro, pero el Señor le dijo, versículo 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe que ella demostró al acercarse a Jesús y en tocar su manto, Él había salvado, le había salvado de la condición, le había salvado de su condición pecaminosa también, porque Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Mientras él estaba con esta mujer, dice el versículo 49, estaba aún hablando cuando vino a una casa del principal de la sinagoga a decir: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Aquel hombre que había estado desesperado por la enfermedad de su hija iba con el Señor. Inmediatamente el Señor, esta persona le dice: tu hija ha muerto, ya no moleste más al maestro, ya no hay nada que hacer. Ya cuando la persona dejó de respirar, ya la persona comprende que ya no hay nada que hacer, ya no hay posibilidad, ya usted no puede levantarlo de los muertos, ya usted no puede buscar nada para que lo resucite, ya no hay posibilidad de hacer nada. No era ya que estaba enfermo, sino simplemente que dejó de funcionar, dejó de respirar. Pero acuérdese que el dador de la vida, el que lo tiene a usted respirando en este mundo, fue el que lo hizo. Y ese que lo hizo, si está enfermo, lo puede restaurar. Y si se muere, Él le puede dar vida. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted va a donde un alfarero que hace estatua, una estatua se le rompe, inmediatamente puede hacer esa estatua nuevamente como él quiera. También cuando usted ve que un fabricante de un vehículo fabrica un vehículo y en ese tiempo el vehículo está nuevo, pero cuando el vehículo deja de funcionar, cuando ya se daña, vuelven y pican el vehículo, renuevan el hierro, lo ponen nuevo nuevamente y el motor lo fabrican de nuevo, porque ellos saben cómo se fabrica ese motor. Ahora usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si usted tiene una enfermedad, Él puede impactar ese cuerpo suyo y sanarlo de esa enfermedad. Si la persona ha dejado de funcionar físicamente, si ha dejado un órgano de funcionar, Él lo pone a funcionar. Y si una persona se ha muerto,
y Él lo quiere levantar de entre los muertos. Él tiene el poder sobre la muerte para poder resucitar a esa persona nuevamente, porque tiene el poder sobre la enfermedad y tiene el poder sobre la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Versículo 50. Y oyendo Jesús, respondió: no temas, solamente cree y serás salva. El problema no es de hacer, sino es de creer. De creer. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, oiga bien, el que crea será salvo, y el que no, simplemente será condenado. Esto es cuestión del que crea. Aleluya. Cuando las personas vinieron y le dijeron: ya no moleste más al maestro, aquel el dador de la vida que estaba con este hombre presente, ahí él le respondió: no temas, no tenga miedo, no te aterres, no tenga temor, no crea lo que te están diciendo. Aleluya. El dador de la vida, Dios encarnado, está frente a ti. Él está aquí contigo y Él te está diciendo: no temas, cree solamente y tu hija será salva. Cree solamente y será salva. Ahora Cristo no está presente corporalmente aquí en la tierra, ahora que usted lo pueda ver y lo pueda palpar. Pero Él le dijo a su discípulo esta palabrita. Juan, libro de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Y le dijo: si me aman, guarden mi mandamiento, y yo le rogaré al Padre y le dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque morará con ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré huérfano, sino que vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que tiene mi mandamiento es el que lo guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No lo dejará solo, sino que el Espíritu Santo está aquí y le está diciendo a través de esta bocina que no soy yo, sino la voz: cree solamente y serás salvo. Cree y serás salvo. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Simplemente cree y será salvo. Versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y el padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Y le dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Había una costumbre en Israel que cuando una persona moría, se contrataban personas para que hicieran lamentación y lloraran, aunque no fueran familiares. Y a esta persona simplemente le interesaba el negocio, el dinero. Y cuando estas personas están tocando flauta y están llorando y están lamentando por la niña, dice que Cristo llega en aquella situación. Y cuando Cristo llega en aquella situación, ¿qué Él le dice? No lloren, porque todo hacía lamentación. No lloren porque no está muerta, sino que ella simplemente duerme. Las personas lo que hacían era que se burlaban, porque no creían. Como no creían, se burlaban de él. Esto es cuestión de creer. El que no cree se burla. El que no cree, cree todo lo que le dicen.
Pero el que cree, ese recibirá la bendición, ese recibirá la vida eterna que Cristo ha prometido a los que le aman. Él tiene ese poder sanador de impactar cualquier enfermedad que le esté azotando a cada uno de los que están escuchando. Versículo 54. Dice: Maestro, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Dice que su espíritu volvió inmediatamente y se levantó y le mandó que se le diese de comer. Aquella mujer, aquel hombre que estaba desesperado, recibió consuelo. Aquella mujer que estaba enferma, incurable, recibió sanidad. Aquella niña que estaba muerta fue resucitada. Aquel padre que estaba desesperado fue consolado porque su niña quedó con él en su brazo. Dice que la persona se maravillaban y no entendían y estaban gozándose porque tal hazaña se había hecho en Israel. Tal hombre había estado en Israel, pero hoy está aquí. El Consolador, el Espíritu Santo que le envió a la tierra, está aquí para enmendar las preocupaciones de cada una de las personas que crean y pongan su confianza en Jesús. Él tiene el poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte. Y usted ponga su confianza en Jesús. No crea en todo lo que le están diciendo, sino que como la palabra es lumbrera a nuestro camino, crea en la palabra de Dios, crea en Cristo y usted recibirá la vida eterna. Hay muchas personas, muchos líderes religiosos que han tenido sus diferentes sectas aquí en la tierra. Y si usted hace un análisis e investiga cada una de esas personas que tiene una secta, que le presentan el evangelio, pregúntele dónde está el fundador de la secta. Investigue, y en cada una de esas tumbas usted va a encontrar que los huesos de esa persona están en esa tumba. O lo están cuidando, le están protegiendo. Todos los líderes religiosos de cada una de las sectas, los líderes que la fundaron, que no tienen poder sobre la enfermedad ni sobre la muerte, están enterrados en su sepulcro. Pero hay una bendición eterna, que Jesús venció la muerte. Primero venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte. No está en la tumba porque se levantó al tercer día y está a la derecha de Dios, interfiriendo por aquella persona que pone su confianza en Jesús. No crea en todo lo que le están diciendo. Cualquiera que le presente el evangelio, pregúntele dónde está el líder enterrado, para ver si se levantó de entre los muertos. Y si dice que fue Cristo Jesús el que se levantó de entre los muertos, entonces crea lo que le están diciendo, porque ese es el que venció la muerte y es el que tiene el poder para darle vida eterna a aquella persona que ponga la confianza en Cristo Jesús. Amado, usted es privilegiado de que Cristo todavía quiera reconstruir la vida, quiera tener una comunión con usted y quiera darle vida eterna, para que usted no se pierda en la condenación eterna, para que usted pueda tener gozo y paz eterna en aquella nueva Jerusalén, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde no habrá niño que muera de 100 años, donde no se paseará el pecador, donde la enfermedad no puede entrar, donde la muerte no tiene el poder. Hoy le hacemos la invitación para que usted ponga su confianza en Jesús, acepte a Cristo como su Salvador y no esté confiando en sus bienes materiales, porque de sus bienes materiales va a pasar a la condenación eterna si sigue en su estilo de vida. Le hacemos la invitación para que usted deje y crea en Cristo Jesús
y usted será salvo. Y todo aquel que le oyere y pusiere su confianza en Jesús, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío, por tu grandeza, tu poder, tu grandeza, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, Dios mío, que tú te estés glorificando. Y sea tú, Dios mío, que tú estés obrando en esos corazones. Que tú estés poniendo, Dios mío, en cada uno de estas personas que han escuchado el Evangelio.